Eh, Quiero saber a ver si estamos saliendo, si estamos conectados. Bueno, ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva mm, sección dentro de lo que es la odontología rehabilitadora. Vamos a hablar de prótesis parcial removible. Voy a colocar eh, la pantalla para compartir. Bien. Como les decía recién, este, vamos a iniciar el desarrollo dentro de lo que es la prótesis de un área diferente. Nosotros estuvimos viendo cómo atender a los problemas de la ausencia de piezas o pérdida parcial de piezas a través de la prótesis parcial fija, ¿sí? Ahora vamos a hablar en las próximas semanas de todas las prótesis removibles, ¿sí? Las prótesis removibles, lo recuerdo, pueden ser de dos tipos. La que busca resolver el problema del totalmente desdentado, entonces hablamos de una prótesis parcial total o completa, y la que busca resolver el problema del parcialmente desdentado, entonces hablamos de una prótesis parcial removible. Vamos a repasar primero eh, qué ocurre, cuáles son los casos clínicos donde vamos a tener que pensar en alguna de estas alternativas. En este caso, en la imagen estamos viendo un paciente bimaxilar desdentado total, carente totalmente de piezas. Entonces, este sería el campo justamente de acción de la prótesis total o prótesis completa. La prótesis en este caso va a basar su retención en función del remanente de hueso y del tejido blando, obviamente, que lo recubre. En la siguiente situación clínica, nosotros encontramos que hay falta parcial de piezas dentarias, hay movilizaciones. Si prestamos atención un poquito, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, los premolares están separados, pero esto genera un espacio. Por detrás de este premolar no tenemos más piezas dentarias, faltan los dos molares. Y de este otro lado tenemos por lo menos la falta del segundo molar inferior. Bueno, si pensamos en cómo resolver esta situación, una alternativa de pronto podría ser lo que vimos en prótesis fija, que era el puente, que era una estructura que nos permitía también atender a la falta de una o más piezas, pero que requería de la presencia de al menos un pilar en cada extremo. Entonces, supongamos que queremos resolver esta ausencia de piezas dentarias, vamos a tomar anclaje en este premolar y en este otro premolar. Algo similar puede ocurrir de este lado, con esta brecha, que es como denominamos a este espacio faltante. En cambio, si queremos resolver el problema de esta brecha y de esta otra, ya hacerlo mediante un puente sería algo complicado, ya que no disponemos de un pilar posterior, ¿sí? En este caso lo mismo, nos falta la pieza dentaria, pero no tenemos por detrás alguien o alguna pieza en la cual apoyar. Otra cosa que les quiero recordar es que la prótesis fija va a tener también un costo totalmente diferente desde el punto de vista económico, y por lo tanto, si en esta boca quisiéramos realizar más de una prótesis fija, los costos serían muy importantes. En cambio, acá nosotros tenemos la chance de resolver la ausencia de las piezas, tanto acá como en esta brecha, en esta otra brecha, mediante una única prótesis
que sería justamente la prótesis parcial removible. Por otro lado, también tenemos que entender cuáles son las consecuencias y los cambios que se van a producir en la boca debido justamente a la pérdida dentaria. Una de las modificaciones va a ser la pérdida de hueso, que puede ser consecuencia de las maniobras de extracción, donde por ahí alguna es más traumática y entonces eso también lleva a una pérdida de parte de ese tejido óseo. Por otro lado, también tenemos pérdida ósea como consecuencia de la remodelación que está ocurriendo en ese maxilar. Entonces el hueso se va a ir reabsorbiendo y vamos a perder en alto y en ancho. También a nivel de los tejidos blandos que recubren a ese tejido óseo va a haber una transformación de la mucosa oral. Van a desaparecer, por ejemplo, algunos surcos gingivales, van a desaparecer papilas, y la zona o el tejido blando se va a ir transformando. Consecuencia también de la pérdida de piezas dentarias es el quiebre del equilibrio, ya que como ustedes saben, existen contactos interproximales, contactos interoclusales, que distribuidos de manera estratégica mantienen el equilibrio de las piezas dentarias antagonistas y de las piezas dentarias vecinas. Entonces, cuando hay una ausencia, pérdida o destrucción de la pieza dentaria, esos contactos se pierden y por lo tanto pueden haber movilizaciones dentarias. Por otro lado, también tenemos pérdida funcional, ya que va a disminuir la superficie oclusal, toda esa superficie triturante, al faltar la pieza o al destruirse la pieza, entonces va disminuyendo y eso también lleva aparejada una pérdida en la eficiencia masticatoria, ¿sí? Va a decaer, ya que no podemos procesar o triturar de la misma manera los alimentos. Y por último, también tenemos detrimento del aspecto estético, ya que la ausencia de pieza entonces va a generar zonas oscuras o espacios negativos en la sonrisa de nuestro paciente. Entonces vemos justamente cómo afectan esos espacios estéticamente a los pacientes. Acá obviamente estamos jugando un poquito, pero vemos cómo cambia de manera muy, muy importante la ausencia de las piezas. Con respecto a lo que mencionábamos del equilibrio que mantienen las piezas cuando están correctamente alineadas y distribuidas, ustedes saben que existen fuerzas constantes, permanentes. Por ejemplo, una pieza tiene de por sí una fuerza que la lleva a movilizarse en sentido vertical, queriendo erupcionar, es lo que trae como una programación, y cuando el antagonista se pierde, obviamente desaparecen esos contactos que la estabilizaban, entonces vamos a encontrar piezas que se extruyen. Lo mismo tenemos otra fuerza que es el componente horizontal, donde las piezas tienden a migrar ligeramente hacia mesial. Entonces, si una de las piezas está ausente, la posterior generalmente puede sufrir una rotación o una inclinación. Otra de las consecuencias de esta pérdida del equilibrio oclusal y proximal van a ser los desgastes dentarios, como vemos en estas imágenes. Acá podemos observar la falta de piezas posteriores y vemos un gran desgaste a nivel incisal de estos dientes anterosuperiores y también en la zona palatina o zona funcional que conocemos por los principios de oclusión, es una zona donde van a transitar
los bordes incisales de los anteriores inferiores. Entonces, ese rozamiento que se produce en esta zona va a aumentar y va a llevar a un desgaste, como observamos en estas imágenes. Em, Acá la mayor pérdida de tejido dentario se debe a causas funcionales. Fíjense que solamente tenemos una lesión de caries acá y tenemos otra zona de caries acá. Pero la pérdida de tejido es extremadamente severa, prácticamente todo el tercio incisal de esa corona. Lo mismo ocurre acá en el canino. Y acá también vemos el desgaste en la zona palatina. Entonces, de todas las enfermedades que nosotros conocemos que llevan a pérdida de tejidos dentarios, la causa acá no es la más importante, la infecciosa, como sería en estos puntos, sino la no infecciosa o funcional. A nivel de las estructuras dentoparidontales también van a haber modificaciones. Decíamos que la pérdida de los contactos oclusales y proximales lleva a que las piezas sufran cambios, se distalizan, se mesializan o se extruyen. Entonces vemos algunos ejemplos. Fíjense que estas piezas superiores empiezan a descender. Acá es más evidente. Si trazamos un plano oclusal imaginario, vamos a ver que esta pieza totalmente superó ese plano oclusal y se mete entre los dientes antagonistas inferiores. Se pueden generar también diastemas o espacios entre las piezas. Veíamos en una de las primeras imágenes cómo esos premolares estaban sumamente distanciados. Se van a cerrar los espacios por otro lado. En este caso podemos identificar un canino y un molar, y acá claramente podemos observar que es imposible que los dos premolares, que serían las piezas naturales que corresponden a este espacio, lo puedan ubicar. Casos más severos de extrusión, de rotación, fíjense cómo este diente se posiciona totalmente por palatino del central, desciende en lo que es el plano oclusal, las piezas están inclinadas, están rotadas, y esto obviamente ya empieza a ser generalizado. Los otros cambios ocurren, así como pasa con el componente periodontal, también a nivel del tejido dentario. Ya hablamos en los primeros teóricos de esta pérdida no infecciosa de tejidos como la trisión, que se produce por el roce entre las piezas antagonistas, la abrasión, cuando es algo que va desgastando la superficie dentaria, algo externo que frota o que roza el diente. Acá vemos más atrición. Podemos tener adfracción, como estas lesiones cervicales que vemos acá. Esta también puede ser algo de adfracción. Recuerden que esto también es multifactorial y a veces en una misma boca vamos a tener lesiones combinadas, atrición, abrasión, adfracción. Por otro lado, también va a haber un aumento del riesgo de caries, ya que estos espacios van a favorecer el atrapamiento de restos de alimentos, van a dificultar la higiene y por lo tanto esto también conlleva un aumento de la aparición de caries. Acá vemos lesiones de adfracción más marcadas, recidivantes, porque si observamos en detalle hay restauraciones antiguas, o sea que tuvieron una primera aparición y ahora nuevamente se vuelven a generar, ¿sí? Recuerden la característica de las lesiones de adfracción, tiene forma de cuña o de V, a diferencia de lo que es una lesión cariosa, donde no tiene esta forma tan definida. Y el avance de
de la lesión y cómo se va produciendo una desmineralización en el caso de la lesión cariosa. En cambio, acá son desprendimientos del tejido, no hay desmineralización, sino que empieza a saltar en pequeños bloquecitos y va generando entonces el punto más profundo en el interior, como el vértice de una B corta. En los tejidos peridentarios, bueno, también se va a dar la pérdida del volumen óseo, les decía, no solo en altura, sino también en ancho o grosor. Fíjense que acá tenemos en vestibular un defecto importante. Se va a adelgazar entonces el volumen de nuestro reborde. Vamos a perder acá también en altura. La mucosa se va transformando. Fíjense que en la zona desdentada desaparecen las papilas. Esto que estamos viendo acá, esta papila interdentaria en forma de pirámide o triángulo, está totalmente perdida. Ya no vemos prácticamente los límites que separaban a las piezas dentarias. La encía marginal también se va a modificar. Esta que existe rodeando el cuello de la pieza dentaria, obviamente al estar perdida la pieza, eso también va a desaparecer. La mucosa también en algunas zonas se va a ir engrosando, ya que recibe el impacto de los alimentos durante la masticación, algo que antes lo absorbían las piezas dentarias, y ahora ese tipo de fuerzas se recibe de manera directa. También vamos a encontrar zonas de mayor inflamación, que no tienen que ver solamente con la deficiencia en la higiene o el problema periodontal, sino por lo que mencionábamos también recién del impacto del contacto directo con muchos alimentos, eh, del contacto directo con algunos elementos de higiene, etcétera, que bueno, entonces van generando condiciones diferentes. Bien, entonces planteado todos los cambios que ocurren cuando vamos perdiendo las piezas dentarias, entonces sí nos vamos a enfocar ahora en la prótesis parcial removible propiamente dicha. Vamos a empezar con un concepto donde nos dice que la PPR es aquella que busca resolver el problema del paciente parcialmente desdentado, restaurando piezas dentarias y tejidos subyacentes. O sea, acá del concepto surge que no solo estamos reponiendo las piezas, sino que en zonas donde se vieron afectados también los tejidos periféricos, también nosotros los podemos llegar a reemplazar. Continuamos, dice, por medio de un dispositivo mecánico que puede ser retirado por el paciente o por el profesional sin desmedro de su estructura. ¿Por qué esta aclaración y por qué resaltamos de que puede ser retirado? Porque esto es una diferencia con la prótesis parcial fija, que resuelve también el problema del paciente parcialmente desdentado. Pero en ese caso, nosotros como pacientes eventualmente no podríamos retirarlo o removerlo, e inclusive el profesional, si lo quiere retirar, probablemente tenga que cortar la estructura, porque si eso está cementado como corresponde, va a ser muy, muy difícil poder retirar. Entonces generalmente se termina afectando, destruyendo o cortando la estructura para su remoción. Esta prótesis parcial removible tiene diferentes componentes. Obviamente los dientes que está reemplazando, esos se denominan dientes de stock. Los conectores mayores son una parte de la prótesis fundamental porque va a permitir unir todos los demás componentes. Los menores, que unen cada parte especial de la prótesis, por ejemplo, estos son retenedores. Esto es un conector menor que lo une al conector mayor. Acá vemos conectores menores, múltiples. Después tenemos los retenedores, son estas especies de ganchos que son los encargados de mantener la prótesis en posición sin que se desplace de su lugar. Y por último tenemos las bases,
que son estas especies de rejillas, que es donde van a sentar los dientes de stop. Cada uno de los componentes ustedes los van a poder ver el jueves que viene en el próximo teórico y ahí vamos a conocer cómo se clasifican y cuáles son las características o particularidades de cada uno de estos componentes. La prótesis parcial removible tiene indicaciones, contraindicaciones y requisitos. Dentro de las indicaciones, bueno, tenemos las brechas muy largas, las brechas múltiples. Les recuerdo, las brechas son los espacios que quedaron como consecuencia de la falta de las piezas dentarias. Entonces, brechas muy largas es cuando tenemos más de 2 o 3 dientes, por ejemplo, y puede ser inclusive más todavía. Brechas múltiples cuando en diferentes sectores del arco dentario tenemos ausencias. También están indicados en casos de falta de los dientes más posteriores. Están agrupados dentro de una clasificación que es la de Kennedy, que ahora más adelante la vamos a ver. Entonces, al faltar ese pilar posterior, nos está imposibilitando la alternativa de poder realizar una prótesis fija. Condición parodontal debilitada, pero con pronóstico favorable. Entonces, veíamos que uno de los cambios más importantes del paciente desdentado se da a nivel parodontal. A su vez, eso puede estar con un buen pronóstico, es decir, que está controlado todo lo que es el sistema o el componente parodontal, o puede estar en condiciones no favorables. Bueno, en ese caso, no estaría indicada la realización de una prótesis removible hasta tanto no se controle el estado parodontal de esa boca. En grandes reabsorciones de hueso residual también está indicada la prótesis removible, ya que en este caso, por ejemplo, vamos a estar limitados o estaría contraindicada la colocación de implante, que sería la otra alternativa para intentar una prótesis fija. Una indicación más es el factor económico. Algo les mencioné, ya que los costos van a diferir totalmente si se trata de una fija, que van a ser muy elevados en comparación con una removible, que mediante un solo dispositivo nos permite resolver el problema de varias brechas, o de brechas múltiples, como decíamos más arriba. También podemos indicar una prótesis removible como provisional de un tratamiento de rehabilitación donde el objetivo final es que tenga implantes o sea portador de una prótesis fija. Entonces, durante el tiempo que nos demanda el tratamiento rehabilitador, podemos usar una prótesis parcial removible como prótesis provisoria. Entonces, acá vemos un caso donde faltan los pilares posteriores, entonces eh, la prótesis fija en principio está imposibilitada. Entonces se van a colocar los implantes, como ustedes ven en esa zona, y durante ese periodo el paciente va a utilizar la prótesis removible, que es la que permite entonces completar esas piezas dentarias hasta tanto no tengamos las coronas o prótesis definitivas montadas sobre los implantes, que es lo que estamos viendo ya en esta imagen. ¿Cuándo está contraindicada la PPR? En caso de brechas cortas, donde la primera indicación sería la prótesis fija, en una condición parodontal debilitada, pero con pronóstico desfavorable. Tampoco es conveniente colocar en casos de brechas unilaterales y que tengan un diseño corto, ya que esas prótesis tienen baja retención y estabilidad, se pueden salir con mucha
facilidad y eso podría llegar a complicar la vida del paciente si, por ejemplo, la ingiere, la traga y eso puede obstruir las vías respiratorias. En casos de mucosa irritable que no soporten el contacto con la base de la prótesis y en pacientes con trastornos del sistema nervioso central donde sufren de manera constante convulsiones o donde están expuestos, mejor dicho, a sufrir convulsiones y eso podría también desalojar la prótesis de su lugar y generar la obstrucción de la vía respiratoria comprometiendo la vida del paciente. ¿Qué requisitos debe tener una PPR? No dañar, tener estabilidad, o sea que cuando está posicionada, asentada en las zonas desdentadas y también, como vamos a ver, sobre las piezas dentarias remanentes, y reciba fuerzas, no sea desplazada, fuerzas en sentido horizontal, en sentido oblicuo. Axialidad también tiene que ver de la forma en que va a descargar las fuerzas que va a recibir, para que no sean nocivas con las piezas dentarias remanentes. Mantener el equilibrio entre las piezas dentarias remanentes y la armonía, tanto desde el punto de vista funcional como estético. Para poder indicar nuestro aparato y poder construirlo de la manera más eficiente, nosotros tenemos que saber reconocer las diferentes situaciones clínicas que se nos van a presentar. Si ustedes se pusieron a pensar un poquito, seguramente les surgió la inquietud de que las brechas y la ausencia de las piezas dentarias nos van a presentar una serie importante de posibilidades, de combinaciones, porque pueden faltar piezas intercaladas, pueden faltar piezas contiguas, pueden faltar de un lado sí, del otro lado no. Entonces, como tenemos varias piezas, si uno piensa en la cantidad de posibilidades, realmente son muchísimas. Entonces, al momento de que uno pueda indicar cuál sería el diseño que va a tener nuestra prótesis, es muy importante poder reconocer de manera rápida o clasificar de alguna manera esas brechas que van a presentarse en la boca. Entonces vamos a tomar como referencia una clasificación que es la de Kennedy, que data del año 1925. Es la más aceptada y, como dice acá, no facilita el diagnóstico a simple vista. Observando el modelo, observando la boca y basándonos en la topografía, nosotros vamos a poder ordenar o clasificar el caso clínico. ¿Cómo realiza esto? Estableciendo una relación entre las brechas desdentadas con las piezas dentarias remanentes. Kennedy estableció una clasificación que tenía más de 4 originariamente, pero después los usos y costumbres llevaron a que esto se simplifique nada más en 4 clases, que es la que nosotros vamos a utilizar, tanto en la preclínica como en la clínica. La clase 1 hace referencia a un desdentado bilateral posterior, y esto significa que vamos a carecer de las piezas finales, que serían los segundos molares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La clase 2 se define como desdentado unilateral posterior, entonces esto quiere decir que nos va a faltar el segundo molar, o del lado izquierdo o del lado derecho. La clase 3 es un desdentado unilateral con pilar posterior. Es decir, están presentes los últimos molares, pero tenemos una brecha en el sector posterior, que puede involucrar tanto a premolares como al primer molar. Y por último tenemos la clase 4, que es el desdentado bilateral anterior. Para hablar de una brecha bilateral anterior, entonces necesitamos que
como mínimo, falten los dos incisivos centrales. A partir de ahí se pueden ir sumando piezas vecinas, siempre con continuidad, y entonces vamos a estar hablando de una brecha bilateral anterior. Obviamente que ahora vamos a ver esto volcado a esquemas, entonces va a ser más fácil de comprender. También presten atención que en ningún momento nosotros mencionamos a los terceros molares. Siempre hicimos referencia a que la última pieza dentaria que podía estar presente era el segundo molar. Y esto se debe a que, como ustedes saben muy bien, no tenemos una presencia regular de los terceros molares en boca y tampoco de existir tienen una inserción normal. Por lo tanto, nosotros decidimos no considerarlos al momento de establecer la clasificación y hacer el diagnóstico. Bien, acá vemos algunos ejemplos de brechas. Fíjense, acá tenemos dos brechas posteriores, una brecha anterior. Acá tenemos una brecha posterior que no tiene pilar por detrás. Acá tenemos dos brechas posteriores porque falta un premolar y falta un molar. Pero, a diferencia de la de este lado, mantiene un último diente que es el segundo molar. Acá tenemos una brecha posterior y una brecha que es mixta porque faltan piezas anteriores y faltan piezas posteriores. Y acá tenemos una brecha que involucra a todo el sector anterior y un par de piezas posteriores, pero es bilateral porque supera la línea media. Fíjense que hoy hablaba de un mínimo de piezas que debían faltar, que eran los dos centrales. Acá faltan los dos centrales más lateral y canino y los dos premolares. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar a esta brecha como bilateral anterior. Bueno, vamos a ir poniéndole nombre a estas brechas ahora. Siempre cuando observamos el modelo, vamos a empezar mirando y analizando el sector posterior. Acá tengo dos brechas posteriores sin pilares posteriores, ¿sí? Faltan los segundos molares. Entonces, esto me va a determinar cuál es la clase, ¿sí? Yo acá voy a priorizar lo que está ocurriendo en el sector posterior. Por eso le digo, cuando hacemos el diagnóstico y vamos a elegir o a reconocer la clase a la cual corresponde, empezamos mirando el sector posterior. Entonces, si digo que acá tengo un desdentado bilateral posterior, la clase es la 1. Continúo, vuelvo a mirar acá el sector posterior, tengo una brecha larga sin pilar posterior y tengo a su vez dos brechas más en sector posterior cortas. Entonces, ¿cuál es la brecha más importante? Esta, donde faltan 4 piezas, los dos premolares y los dos molares. No tiene pilar posterior, entonces sería unilateral posterior, por lo tanto, es una clase 2. En este caso, tengo una brecha posterior que se extiende más de este lado, o sea, esta es la más posterior. Entonces tengo una brecha unilateral posterior, ¿sí? Fíjense, están presentes los dos molares. O sea, por descarte sé que no es ni clase 1 ni clase 2. Entonces tengo que pensar si se trata de una clase 3 o de una clase 4. Vamos a repasar. La definición me habla de unilateral posterior. Entonces, esta otra brecha, ahí surge, va a tener que tener otra asignación o característica al hablar de la clase para poder diferenciarlas entre sí, porque en más de una situación nos vamos a encontrar
con que faltan piezas dentarias, tenemos múltiples brechas y sin embargo existen los molares posteriores. Por último, tenemos esta brecha que les decía que es anterior, es bilateral, por lo tanto es una clase 4. Ahora bien, ustedes vieron que yo marqué las brechas que consideré más importantes con rojo, pero después existen esas brechas más pequeñas que están marcadas en verde. Eso va a representar la subdivisión de cada una de estas clases, a excepción de la clase 4, que no admite subdivisiones. Entonces, en clases 1, 2 y 3, además de la clase, yo puedo obtener una subdivisión. Y esa subdivisión va a tener un número que va a corresponder a la cantidad de brechas complementarias que no determinan la clase. Entonces, en este caso, que es clase 1, tengo una subdivisión. En este caso de clase 2, tengo 2 subdivisiones. En este caso de clase 3, tengo una subdivisión. Un dato más sobre clase 4. ¿Por qué no admiten subdivisiones? Vamos a suponer de que en este mismo caso me está faltando el primer molar. Entonces uno puede pensar, bueno, entonces una clase 4 subdivisión 1. No. ¿Por qué? Porque si a mí me falta el primer molar, como yo les dije anteriormente, tengo que priorizar las brechas más posteriores y por lo tanto esto pasaría a ser una clase 3, porque es unilateral posterior, y esto pasaría a ser una subdivisión, por lo tanto sería clase 3 subdivisión 1. Vamos a ir viendo entonces más ejemplos para poder ir entendiendo con más claridad este tema de la clasificación del desdentado parcial. Acá a la derecha les voy a dejar las definiciones de cada clase para poder observar y reconocer. En este caso, la brecha es anterior. Ahora voy a pensar si es bilateral. Es bilateral, sí, no hay subdivisión. Por lo tanto, acá estamos ante, una clase 4. ¿Sí? En este caso, empiezo observando el sector posterior. No tengo molares, segundos molares, por lo tanto, es un desdentado bilateral posterior. ¿Sí? Me faltan los 2 segundos molares, desdentado bilateral posterior. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Contar cuántos son las brechas restantes, 1 y 2, por lo tanto esto sería clase 1, subdivisión 2. A ver, les hago una pregunta. ¿Se va comprendiendo esto de la clasificación y sus subdivisiones? A ver, espero el comentario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Así como ustedes me están contestando en el chat, yo quiero que les voy a colocar un nuevo ejemplo y les voy a pedir que sean ustedes los que identifiquen la clasificación y la subdivisión. Entonces, en el chat voy a poner una próxima imagen. Veo que me están preguntando acá que explique de nuevo este ejemplo. Me piden que explique de nuevo la clase 3, por favor. La idea es que podamos ir practicando y después, si quedan más dudas, entonces
volvemos con la explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a cambiar esta imagen y entonces ustedes van a observar primero sector posterior, van a tratar de ubicar alguna de estas clases y una vez que encontraron lo que define la clase, van a contabilizar las brechas remanentes. A ver, ¿qué clase tenemos acá? Primero vamos a poner la clase. Muy bien, acá tengo una respuesta, perfecto, perfecto, muy bien Milagros, efectivamente es una clase 3. ¿Por qué? Acá siguen poniendo que es clase 3, exacto. Bien, ¿por qué es una clase 3? Miramos sector posterior, ¿tenemos desdentado unilateral con pilar posterior? Sí, de los dos lados. De los dos lados tengo una brecha posterior que mantiene el segundo molar. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántas subdivisiones tiene. Escucho ahora a ver acerca de las subdivisiones. Bueno, acá la mayoría me está poniendo 2, 2, 2 y tenemos acá a Jessica que pone 3. Bueno, está muy bien, son 3. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto de que la subdivisión es 3 y no 2? Porque en el caso justamente de la clase 3, solamente vamos a considerar una de las dos brechas para definir la clase. Y a la restante, puede ser cualquiera, a la restante la vamos a considerar una subdivisión. Entonces vamos a contar y vamos a tener 1, 2 y 3 subdivisiones más una brecha. Entonces esto es muy importante de la clase 3. Cuando tenemos dos brechas posteriores con pilar posterior, una sola nos determina la clase y el resto pasa a ser una subdivisión. ¿Quedó claro esto? Vamos con un ejemplo más. A ver qué clase tenemos acá. A ver qué clase tenemos. Recuerden mirar sector posterior. A ver, ponen clase 2. Clase 2, clase 2. Y acá Guadalupe nos dice clase 1. Y ahí empiezan ya varios a poner clase 1. Vamos a mirar la definición. Acá clase 1 dice desdentado bilateral posterior. Y si miramos efectivamente faltan los segundos molares. Entonces tanto del lado izquierdo como del lado derecho es por lo tanto, un desdentado bilateral posterior, o sea, una clase 1. ¿Ok? Este, ahora me van a decir cuál es la subdivisión que corresponde.
En este caso la subdivisión es 2, como están poniendo varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros sí necesitamos de las dos brechas sin pilar posterior para que esto sea considerado clase 1. Por lo tanto, solamente nos restan dos brechas más, entonces la subdivisión pasa a ser 2. ¿Se entiende la diferencia con el caso anterior? Acá las dos brechas las necesito para determinar clase. Y esta subdivisión. Bien. Nuevo caso. A ver. No es clase 3. Bien. Efectivamente es una clase 2. Esperé que respondan bastante. Ahora veo que estamos entendiendo. Efectivamente es una clase 2 porque es un desdentado unilateral posterior. ¿Sí? Tenemos, esta es la brecha que nos determina la clase y ahora entonces solamente resta contar cuáles son las brechas restantes, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto esto sería una subdivisión 4. A ver este caso. Perfecto, clase 4, todos están poniendo clase 4. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Les recuerdo que esto no tiene subdivisión, supera la línea media, entonces es bilateral y no va a haber más ninguna brecha. Uno más. Me pueden decir ya directamente, como veo que van comprendiendo la mecánica, me pueden decir la clase y subdivisión de una.
A ver, una más. Clase 3, subdivisión 1. Perfecto, perfecto, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Un detalle más. Como ustedes pueden ver acá, las clases las tienen que identificar con números romanos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Y la subdivisión sí lo vamos a hacer con números arábigos. Otro ejemplo. Con subdivisión, vamos a tratar de sumarle la subdivisión ya. A ver. Clase 1, sí, pero es subdivisión 2. ¿Sí? Subdivisión 2. Miren, esta brecha nos dicen que es un desdentado bilateral posterior, entonces es clase 1. Entonces nos resta definir cantidad de brechas 2. Entonces, clase 1, subdivisión 1, 2. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema de clases y subdivisiones? Esto obviamente lo van a seguir trabajando después. Tenemos un autoinstructivo que ya estamos viendo la forma de que lo puedan tener disponible en las áreas de trabajo, o sea, a través de las comisiones. También les vamos a facilitar un material que ustedes van a poder imprimir en todo caso y ahí pueden tener eso como hoja de prácticas para poder ir creando o simulando las diferentes clases y subdivisiones. Con seguridad va a ser una tarea práctica que vamos a continuar realizando. Bueno, voy a continuar con el teórico, ya estamos cerca del final. Eh, Otra cosa importante al hablar de la prótesis removible es establecer una clasificación según el modo o vía de carga. ¿Qué es la vía de carga? Es el camino que sigue la fuerza funcional para llegar al hueso. Y en las prótesis removibles esto va a variar porque fíjense, en este caso tenemos una prótesis donde tiene muchos apoyos en las piezas dentarias. Entonces, las brechas son muy cortas, está reemplazando nada más que una sola pieza por brecha. Cuando esta prótesis recibe la fuerza al entrar en contacto con el antagonista, esas fuerzas se van a dirigir a través de los dientes. Entonces tenemos una vía de carga dentaria. Acá vamos a ver esta imagen donde pueden ver que la mucosa está marcada, la prótesis. Ustedes saben dónde iba la prótesis porque está impresionada en la mucosa. Entonces tenemos una brecha muy larga donde no hay pilar posterior. Se apoya en este diente a través de un sistema especial que es un bola touch. Y después acá enfrente debe tener también algunos apoyos dentarios. Pero acá está compartiendo y de hecho la marca esta o impronta que queda en la mucosa nos está indicando de que la fuerza también se está descargando a través de la mucosa y de las piezas dentarias. Entonces hablamos de
una vía de carga mixta, donde se comparte, digamos, entre mucosa y diente. Y por último tenemos el ejemplo de una prótesis parcial removible, que está más cerca de ser una completa, donde solamente se ve que persisten dos piezas dentarias. Esta y este espacio acá corresponden a las dos piezas dentarias, pero esta prótesis no tiene ningún apoyo. Fíjense que acá sí, esto es un apoyo, esto es un apoyo, apoyo y apoyo. Entonces, cuando esta prótesis entra en acción, toda la fuerza va directamente a la mucosa, porque no hay manera de descargar a través de las piezas dentarias si no hay apoyos. Por lo tanto, entonces estamos definiendo tres vías de carga. Una dentaria, una mucosa y una que va a ser mixta, que dependiendo de qué predomine, si es dentario o si es mucosa, va a tener estas dos denominaciones, dentomucosa o mucodentaria. Entonces, la vía de carga dentaria la definimos o es la que se caracteriza en aquellos casos donde las fuerzas generadas durante el acto masticatorio son transmitidas verticalmente por los dientes al hueso alveolar. En el caso de la mucosa, la cantidad de piezas ausentes presenta una gran superficie de mucosa libre y es a través de ella que se van a transmitir las fuerzas masticatorias al hueso. En este caso, la prótesis tiene que tener retenedores, pero que no posean apoyos oclusales, ya que de tener aunque sea un único apoyo oclusal, ya vamos a tener una vía de carga mixta, que es finalmente aquella que es cuando hay piezas dentarias remanentes y brechas posteriores unio bilaterales, pero la transmisión de la fuerza se realiza de manera compartida, tanto entre las piezas dentarias como con la mucosa. Cuando nosotros tenemos los apoyos oclusales, que lo van a ver más claro en el próximo teórico, esos apoyos oclusales determinan una superficie denominada de trabajo, ¿sí? Esta superficie de trabajo puede abarcar más o menos extensión dentro de lo que es la prótesis y va a surgir de la unión esquemática de todos esos apoyos que nosotros vamos a generar cuando hacemos el diseño de nuestra prótesis. Entonces podemos tener el caso donde exista un único apoyo oclusal, como estamos viendo en este ejemplo. Entonces hablamos de una superficie de trabajo puntiforme. Puede ocurrir que tengamos dos apoyos oclusales, acá en el canino y en el molar. Entonces lo tengo que unir esquemáticamente y esta superficie de trabajo pasa a ser lineal. Podemos tener tres apoyos oclusales, entonces al unir nos da una imagen triangular, una superficie triangular, o podemos tener cuatro o más y forma una superficie cuadrangular. Ahí vamos viendo entonces puntiforme, superficie lineal, superficie triangular y superficie cuadrangular. Cuanto más amplia mi superficie de trabajo, mucho mejor para el rendimiento funcional de nuestra prótesis. Entonces, cuando nosotros hagamos el diseño de nuestra prótesis parcial removible, vamos a tener en cuenta cómo distribuimos los apoyos oclusales, buscando que la superficie de trabajo sea lo más amplia posible. Bien, dejo habilitado entonces para preguntas y también el tema de la bibliografía. ¿Alguna pregunta entonces de lo que empezamos a ver? En el área removible vamos a tener ya unos cuantos teóricos que tienen que ver con la prótesis parcial removible. La próxima va a ser entonces las partes constitutivas. Y con eso vamos a tener la base suficiente para empezar a charlar acerca del diseño de las prótesis removibles.
Acá tenemos una pregunta. A ver. ¿Cómo se soluciona el caso en el que una pieza dentaria sobrepasa su lugar en el plano cruzal por falta de su antagonista? Bien, ¿cómo se soluciona? Realizando una modificación de plano cruzal o corrección de plano cruzal que consiste en cortar o tallar esa pieza para volver a dejarla al nivel que corresponde. ¿Y por qué se da eso? La segunda parte de la pregunta, justamente por la ausencia de la pieza antagonista que a través de los contactos interocruzales va a dar equilibrio o estabilidad. Las fuerzas mantienen, perdón, las piezas dentarias mantienen la fuerza de erupción que les permite que en algún momento se posicionen en el lugar adecuado de la boca. Y se estabilizan o se detiene esa erupción cuando se encuentran justamente con el antagonista. Cuando este antagonista se perdió o se fue deteriorando, la pieza se fue desgastando por diferentes causas, entonces esa fuerza que se mantiene presente va desplazando a la pieza dentaria y ganándole el lugar que antes ocupaba el antagonista. Si la extrusión es muy severa, entonces, en algunos casos, antes de hacer el remodelado oclusal o el recorte o tallado de esa pieza, hay que hacer un tratamiento endodóntico porque el desgaste podría llegar a dejar muy cercano a la pulpa, a la pieza dentaria, o llegar a exponer inclusive. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces los voy a liberar para los que tienen su trabajo práctico en algunos minutos y seguiremos hablando del tema en las próximas clases. Hasta luego.